Hoy voy a hablar acerca de cómo armar una computadora de productividad. Eso quiere decir una computadora que sea, por ejemplo, para edición de video y que use Adobe Premiere o DaVinci Resolve, una computadora que sea para animación digital y use Blender, o una computadora, por ejemplo, de arquitectura que usa un programa como D5 Render. Ahora, obviamente, cada programa va a tener diferentes requisitos y las personas que se arman una computadora para animación digital van a tener prioridad sobre otros componentes que una persona que se arma una computadora para edición de video. Pero hoy lo que vamos a hacer es tratar de abarcar la mayor cantidad posible de información de acuerdo a cada componente, pensado en esas personas que usan su computadora para trabajar. Vamos a empezar a hablar sobre los procesadores. Dependiendo de la aplicación, tú puedes necesitar o bien un procesador que tenga varios núcleos o bien un procesador que tenga núcleos rápidos. Eso se mide en gigahertz. Obviamente la mayoría de aplicaciones se van a beneficiar de tener muchos núcleos y aparte que sean rápidos, como por ejemplo tener un tope de gama como el i9 13900K. Ahora, si ustedes leen los requisitos del sistema del programa que están buscando, van a ver que hay veces en que en realidad el programa tal vez no necesita muchos núcleos, sino solo que sean rápidos. Eso quiere decir que en esos casos ustedes no van a ver diferencia entre un procesador, por ejemplo, de 6 núcleos o de 8 núcleos. Hay aplicaciones como Blender que se benefician de tener varios núcleos, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, si ustedes ven benchmarks en esa aplicación, van a ver que el i9 13900K con 24 núcleos tiene mejor rendimiento que algunos procesadores de nivel empresarial como Threadripper o Intel Xeon, que tienen 64 núcleos, 48 núcleos. De nuevo, es simplemente porque la aplicación se beneficia de varios núcleos, pero hasta cierto punto. Nosotros en SuperPC, cuando nos piden una PC para productividad, que generalmente es edición de video, usualmente elegimos Intel. La razón es que los codificadores y decodificadores que están en el iGPU de Intel tienen algo llamado QuickSync. QuickSync, por ejemplo, es una implementación que funciona bastante bien en Adobe porque libera la carga de la gráfica. Eso quiere decir que hace que tanto la gráfica como el procesador, como los gráficos integrados del procesador, trabajen a la par y obviamente trabajas mucho más rápido. Otro uso que se beneficia de QuickSync es hacer streaming. Si ustedes crean ese tipo de contenido, lo que pueden hacer es codificar el streaming en H.264 QuickSync, el cual tiene bastante buena calidad, incluso una calidad similar a NVENC de Nvidia. Eso quiere decir que ustedes liberarían la gráfica para simplemente que siga corriendo los FPS del juego, no tiene ninguna carga, aunque ya es una cuestión de elección personal porque tampoco es que sea que baje mucho el rendimiento de la gráfica cuando ustedes codifican el streaming en la misma gráfica, pero igual es bueno tener esa opción con QuickSync. Una diferencia a la hora de elegir un procesador para una PC gamer y una PC de productividad es que le vas a dar más importancia al procesador en una PC de productividad. En una PC gamer generalmente buscas un procesador que no le haga cuello de botella a tu gráfica o que tenga la suficiente cantidad de núcleos para los juegos que generalmente utilizas. En el caso de una PC de productividad, el procesador va a ocupar una mayor cantidad del presupuesto, tal vez un 25-30%, a diferencia de una PC gamer que solamente va a ser entre el 15 y el 25%. Igual recuerden que todo va a depender de la aplicación. Estoy hablando en líneas generales, pero la mayoría de aplicaciones de productividad, ya sea de arquitectura, ya sea de edición de video, ingeniería, modelado en 3D, se beneficia de tener un procesador generalmente, en primer lugar, varios núcleos antes que la velocidad de los mismos núcleos. Ahora vamos a hablar sobre la placa madre. ¿Qué placa madre elegir si es que ustedes van a hacer una PC de productividad? Eso va a depender, eso también es una cuestión de preferencia, pero generalmente las personas que trabajan con contenido usan bastante almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a buscar una placa madre que tenga varios puertos M.2 porque es el almacenamiento más veloz. Si ustedes, digamos, filman contenido en 4K, 6K, 8K, ese contenido es bastante pesado y continuamente ustedes van a escribir en esas memorias M.2 y la mayoría de programas como Adobe, por ejemplo, se benefician de trabajar con los archivos directamente desde un almacenamiento que se encuentra en la computadora y no desde un disco duro externo. Mucha gente edita desde un disco duro externo y Adobe lo que hace es tener caídas o trabajar más lento. Y si ustedes no se han percatado, tal vez ustedes pueden decir, no, pero a mí me funciona. Si ustedes prueban de una forma diferente, van a ver que es mucho más rápido. Y tal vez en el caso de trabajo, siempre ahorrar tiempo es mejor. Tiempo es dinero. Estamos hablando de PCs que son para trabajo. Esta placa de acá, por ejemplo, que es la Z690 Force Wi-Fi, acepta procesadores de 12ª, 13ª y 14ª generación y tiene
5 puertos M.2. Eso quiere decir que, hipotéticamente, podríamos poner, bueno, ni siquiera hipotéticamente, podríamos poner hasta 20 teras de capacidad solo en M.2. Eso puede sonar mucho para varias personas, sobre todo para gamers me imagino, pero si es que ustedes trabajan con contenido, sabrán que ese contenido a veces pesa bastante, y no solo ese contenido con el que están trabajando, sino también con el que archivan contenido que hicieron anteriormente y guardan como una especie de bóveda. Obviamente tiene que estar guardado también en algún sitio. Los programas que utilizan muchas veces son pesados, o los paquetes de los programas son pesados, y siempre las personas que trabajan con contenido, incluso por ejemplo les mencioné anteriormente Blender, esas animaciones también pesan bastante. Todo ese tipo de cosas, no imagino ninguna aplicación de productividad que no se beneficie de tener más almacenamiento. O por último, si ustedes no empiezan con mucho almacenamiento y quieren seguir trabajando con su computadora, también están viendo cuál es lo mejor en cuanto a calidad-precio, van a querer poder tener la capacidad de aumentar el almacenamiento más adelante, obviamente sin tener que cambiar la placa madre. Otra cosa a tomar en cuenta a la hora de elegir la placa madre es el chipset. Usualmente se van a ir por el chipset que sea de la gama más alta, en este caso Z690 y no B660, por ejemplo, porque lo que les mencioné anteriormente acerca del procesador, los procesadores de varios núcleos, y aparte que son rápidos, usualmente son de gama media alta, y eso necesitan una mejor VRM que van a encontrar en chipsets de una gama más alta. Otra cosa que van a encontrar en el chipset más alto de la generación es más puertos USB, más conectores como por ejemplo Thunderbolt. De repente, si ustedes utilizan puertos USB-C, hay placas madres como esta que me parece que tienen 2 puertos USB-C, y aparte también en la placa tiene para conectar hacia el case USB-C. Hay otras personas que utilizan internet más rápido y les conviene tener, por ejemplo, un puerto de 10 gigabits de Ethernet, etc. Obviamente va a depender de cada aplicación, va a depender del uso, pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de posibilidades las van a encontrar generalmente en el chipset más alto. Por último, algo que no es muy común, pero que a algunas personas les podría interesar en cuanto a la placa madre, es usar más de una gráfica. Hay aplicaciones que se benefician de tener más de una gráfica, y para poder hacerlo, ustedes necesitan que la placa madre tenga 2 puertos PCI Express funcionando por lo menos por 8 y por 8, usando 8 líneas de PCI Express y 8 líneas de PCI Express en el inferior. Eso es difícil de encontrar en una placa siquiera de gama media, necesitan una placa de gama alta. La mayoría de placas funciona el primer PCI Express por 16 y el segundo funciona por 4. Así, si pones 2, va a funcionar uno por 8 y el otro por 4, no va a tener la funcionalidad por 8 por 8. En este caso ambos son por 8 cuando se conectan 2 tarjetas gráficas. Acá vamos a hacer una PC de edición. No se beneficia de eso, tanto ni Adobe ni DaVinci Resolve se benefician de tener más de una gráfica, pero hay algunas aplicaciones que sí. Blender, hay algunos casos en donde se beneficia de tener más de una gráfica, pero recuerden que tienen que tener la placa madre adecuada para eso. Y esa característica en especial, sobre todo si están buscando por 16 y por 16, la van a encontrar recién en placas madre que son de gama bastante alta. Por último, algo que le importa tal vez a algunas personas es el chip de audio. La mayoría de placas madres vienen con el chip de audio AC897, que es como lo mejor de lo básico. Otras placas madres vienen con Realtek AC1220. La diferencia la van a notar si es que ustedes también tienen audífonos adecuados, audífonos de calidad, en donde van a notar la diferencia de audio. Ahora, para personas que trabajan con música de manera profesional, ellos van a comprar una tarjeta externa. Aparte, no va a importar prácticamente el audio que tengan en la placa madre, pero lo que sí va a importar es que tengan, por ejemplo, PCI Express, que tengan el tamaño suficiente para poner esa placa externa, ¿no? La mayoría de placas generalmente tiene PCI Express adicionales, pero una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es el espacio entre ellas. La mayoría de personas que van a hacer contenido, ya sea el contenido que sea, generalmente se van a beneficiar de una placa madre de tamaño ATX. No compren a las placas madres medianas si es que ustedes piensan poner algún tipo de tarjeta externa, por ejemplo tarjeta de captura de video, tarjetas de audio, porque muchas veces la gráfica ocupa el espacio de esos puertos PCI Express. En conclusión, para PCs de productividad, la placa madre va a depender también de preferencia de la aplicación que ustedes utilizan, al igual que el procesador.
pero generalmente se va a beneficiar de todas las cosas que les mencioné anteriormente, porque mucha gente que utiliza su PC para productividad se beneficia de puertos, de mayor cantidad de puertos USB, se beneficia de tener una mejor VRM porque puede poner un procesador que va acorde a la aplicación que van a utilizar, de tener más almacenamiento, etc. Ahora vamos a hablar de la RAM. Vamos a poner esto por acá. La RAM. Este kit de aquí es de DDR5, 64 GB. Eso es lo que vamos a utilizar para armar la PC que vamos a armar más adelante. La mayoría de aplicaciones, sobre todo en edición de video, en algunas aplicaciones no estoy tan seguro, pero en edición de video, por ejemplo, más RAM importa mucho más que la velocidad, muchísimo más que la velocidad. Hay veces en que los programas son indiferentes a la velocidad de la RAM. Y eso se ve no solo en DDR5, sino también desde DDR4, donde RAM de 2666 megatransferencias tenían el mismo rendimiento que RAM de 3600 megatransferencias. Y es por cómo funcionan los programas. Obviamente los programas se van actualizando, tal vez más adelante se beneficien de mayor velocidad de RAM, pero hasta el día de hoy, más RAM es mucho más importante que la velocidad en la mayoría de aplicaciones de productividad. Sobre todo Adobe. Si es que ustedes están viendo este video pensando en una PC para Adobe, tomen en cuenta eso. Prácticamente no van a haber diferencias si eligen un kit. En el caso, por ejemplo, este kit es 6400 megatransferencias, si no me equivoco, CL32. Bueno, sí, esto dice acá. Nosotros lo hemos elegido porque tiene chip Hynix, pero eso es un tema aparte. Si ustedes utilizan para edición de video, que es lo que va a hacer esta PC, no van a ver diferencia entre esto o, por ejemplo, 5200 CL40. A pesar de que hay un montón de diferencia entre las velocidades, la cantidad de RAM es la que importa en ese tipo de aplicaciones. Mucha RAM es bastante beneficioso para varias aplicaciones porque la gente que trabaja con su PC generalmente está haciendo multitasking, está haciendo varias cosas a la vez, o tiene una actividad primaria en la computadora que es bastante pesada y otras aplicaciones están corriendo en segundo plano. Para que tu computadora reaccione de manera súper rápida, puedas abrir muchas pestañas, puedas controlar 3, 4 monitores o 2 monitores y correr varias aplicaciones a la vez, la RAM te va a permitir hacer todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Adobe, las recomendaciones de la página de Adobe están desactualizadas. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones de Puget Systems. Ellos son una empresa norteamericana que se dedica a hacer computadoras de productividad y ellos hacen sus propios testings. Adobe, si es que ustedes están editando contenido en 4K, necesitan por lo menos 64 GB de RAM, como recomendado. Tal vez ustedes ya están trabajando con contenido en 4K y solo tienen 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. Yo no les estoy diciendo que eso significa que ustedes no puedan trabajar con ese tipo de contenido, con esa cantidad de RAM. Pero van a ver bastante diferencia. Recuerden que estamos hablando de computadoras que son una inversión, te van a generar dinero, a diferencia de gaming, porque el gaming es algo para relajarse, es un entretenimiento para muchas personas. Para las personas que están trabajando con 16 GB de RAM, 32 GB de RAM y están editando contenido en 4K, van a ver la diferencia si es que amplían a 64 GB, si es que van hasta 128, que hay personas que escuchan 128 GB de RAM y piensan que nadie necesita 128 GB de RAM. Y la verdad es que mucha gente que edita video se beneficia de 128 GB de RAM y va a sentir la diferencia entre 64 GB y 128. Sobre todo si editan, por ejemplo, contenido en 6K y 8K. 128 GB es recomendado para ese tipo de contenido en el caso de Adobe. Algo que yo les recomendaría para cualquier PC de productividad, sin importar la aplicación que estén utilizando, es que empiecen con por lo menos 32 GB de RAM. En la mayoría de aplicaciones no importa DDR4 o DDR5, por lo menos por ahora, tal vez los software no se han actualizado, no hay mucho beneficio entre uno y otro, así que si ustedes están cortos de presupuesto, elijan mejor más cantidad de RAM en vez de una RAM más moderna. Ahora vamos a hablar del almacenamiento. El almacenamiento es algo que ya mencioné cuando hablé de los puertos M.2 en la placa madre, pero en el caso de gente que trabaja con contenido es mucho más importante que gamers, mucho más importante para gente que simplemente utiliza su computadora de manera recreacional. ¿Por qué? Es importante cómo administrar los drives en tu computadora. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de aplicaciones, ustedes se van a beneficiar de tener ordenados los drives de la siguiente manera. Tu drive más potente, tu almacenamiento más potente, por ejemplo, un generación 4 de gama alta como una 990 Pro, se va a beneficiar de tener tu sistema operativo y tus programas. Tú quieres tener en un drive
todo ese tipo de cosas. Sistema operativo y programas. En otro drive, tú quieres tener el contenido con el que estás trabajando, los archivos con los que estás trabajando en el momento. En el caso de Adobe, por ejemplo, un tercer drive serviría para caché. Para otras personas, tal vez un tercer drive serviría para almacenamiento a largo plazo, ¿no? Archivar tal vez documentos, contenido, etc. Algo que mencioné anteriormente es que la gente comete el error de trabajar con discos duros externos, sobre todo editores de video. Es importante que trabajen desde el almacenamiento de la computadora, es por eso que es importante elegir bastante almacenamiento desde el comienzo o la cantidad de puertos M.2 que les mencioné anteriormente. Hay otro punto que es bastante importante a la hora de elegir almacenamiento para una PC que va a trabajar con contenido o una PC gamer, por ejemplo. La calidad de la SSD importa bastante. Si es que tu SSD es de gama alta y tiene caché DRAM, por ejemplo, y tiene mejores características, te va a durar muchísimo más tiempo. Hay SSDs que cuestan, por ejemplo, por 1 tera, más o menos entre 40 y 60 dólares, y un SSD de 1 tera también que sea de calidad, que tenga caché DRAM, te cuesta 30-40% más. Ahora, si ustedes trabajan con contenido, ustedes están grabando constantemente información en esa SSD, a diferencia de alguien que tal vez simplemente tiene programas ahí y no hace muchas actualizaciones o no descarga contenido en su computadora continuamente. ¿Qué quiere decir esto? La SSD más barata les va a durar considerablemente menos, le va a durar incluso 3 veces menos. A pesar de que solo cueste 40% más, no vale la pena. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con videos que son pesados de cámaras 4K, 6K, 8K y constantemente están descargando ese contenido a su computadora, al almacenamiento, a la SSD, las SSDs que son de baja calidad, que no tienen caché DRAM, que tienen otras especificaciones que son inferiores a las que son de mejor calidad, van a tener menos tiempo de vida. No van a aguantar tantos programas de escritura y borrado. Incluso van a haber SSDs que, si ustedes descargan contenido, digamos 400 GB, 500 GB todos los días, yo sé que para algunas personas puede sonar exagerado, pero hay gente que trabaja con ese tipo de cámaras y necesita descargar ese contenido de su computadora, les va a durar incluso menos de 2 años una de esas SSDs, a diferencia de una de calidad, que les va a durar 5 años, 6 años. Hay bastante diferencia, incluso pueden correr el riesgo, porque mucha gente de repente que trabaja con contenido no es que sepa mucho sobre las computadoras, corren el riesgo de perder contenido valioso o que la SSD empiece a fallar teniendo información valiosa dentro. Para darles un ejemplo en específico, la 980 Pro de Samsung de 1 TB está a 85 dólares. Hay muchos almacenamientos de 1 tera que están más o menos entre 40 dólares y 55 dólares, pero ¿cuál es la diferencia? Esta de acá está fabricada con células que tienen 3 bits por cada célula, TLC. Estas de acá están fabricadas con 4 bits por célula, QLC. Las TLC, como la 980 Pro, tienen hasta 3 veces más ciclos de programa y borrado, a diferencia de las QLC. Eso quiere decir que literal la 980 Pro te puede durar 3 veces más que QLC. Hay mucha gente que no trabaja con contenido que no va a notar la diferencia, porque una tal vez dure 15 años y otra vez 12 años, y probablemente en ese lapso de tiempo una persona ya cambió la computadora, pero alguien que trabaja con contenido constantemente sí va a notar la diferencia si una SSD muere a los 2 años o si muere a los 6 años. Ahora vamos a hablar de la gráfica. La gráfica, que es lo más emocionante para los gamers, pero para algunas aplicaciones de productividad no son muy importantes. Por ejemplo, la gráfica no importa mucho si es que ustedes son fotógrafos, porque si ustedes usan Lightroom, Photoshop, Affinity Designer, el que es para fotógrafos, prácticamente no importa la gráfica. Pueden estar comparando una 4090 con una 5600 XT de hace 2 generaciones de AMD y el resultado va a ser el mismo en el benchmark. La aplicación va a funcionar por igual. Otras aplicaciones como Blender se benefician de una mejor gráfica y se benefician de VRAM. Hay otras aplicaciones que no necesariamente se benefician de VRAM, sino de los núcleos de CUDA, como por ejemplo Adobe. La cantidad de núcleos de CUDA es importante. Es por eso que a mí no me gusta mucho la 4060 Ti versus la 3060 Ti. Si ustedes las comparan en Adobe, van a ver que la 3060 Ti tiene incluso mejor rendimiento que la 4060 Ti porque redujeron la cantidad de núcleos de CUDA. Está bien que la nueva gráfica tenga una arquitectura diferente, pero no se refleja el rendimiento en el caso de Adobe. Esta de acá es una 3090, tiene 24 GB de VRAM.
Tiene un bus de memoria que es bastante amplio. Eso también es algo que beneficia en algunos programas. Y en sí va a depender del programa que ustedes utilicen. La VRAM es importante para algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo les mencioné Blender, yo les mencioné Adobe. Adobe no es tan importante la VRAM, Blender sí es importante la VRAM por la cantidad por el total de la animación, qué tan grande es la escena que quieres cargar. Hay una aplicación que se llama D5 Render, que es una aplicación para arquitectos que de alguna manera funciona similar que Blender, se beneficia de mucha VRAM, pero hace poco pusieron una implementación de DLSS. Eso quiere decir que las gráficas a la hora de trabajar con esa aplicación no usan ya tanta VRAM. No significa que no sea importante, significa que pueden alargar el rendimiento de alguna gráfica, por ejemplo, que tenga 8 GB de VRAM, siempre y cuando tenga soporte de DLSS. En sí, en general, para la mayoría de aplicaciones, la VRAM es una de las cosas más importantes, el tamaño del bus y los núcleos de CUDA, por ejemplo, en el caso de Adobe. Igual todo ese tipo de información ustedes la pueden encontrar de acuerdo al programa que quieran utilizar en los requisitos del sistema. Hay programas que te piden que la gráfica sea compatible con DirectX 12. Hay aplicaciones que te piden que la gráfica tenga compatibilidad de Ray Tracing. Eso quiere decir que van a preferir NVIDIA, AMD. NVIDIA prácticamente para cualquier PC de productividad es el rey. El único caso en el que pienso que la gente podría buscar una gráfica de AMD es el caso de que solo estén usando Photoshop, Lightroom Classic, Illustrator. No van a ver diferencia, pero si ustedes son editores de video, si ustedes son animadores digitales, si ustedes hacen renderizado en 3D, NVIDIA es quien tiene mejor soporte para ese tipo de aplicaciones. Esos son los 5 componentes que en sí importan para una PC de productividad. Hay algunas cosas extras que creo que son bastante obvias, pero igual las voy a mencionar. Por ejemplo, la refrigeración del procesador. Si estás haciendo una PC de trabajo, una PC que te va a generar dinero, usualmente has elegido un procesador de gama media alta. Vas a querer que esté frío porque así te va a dar el mejor rendimiento, así que no hay que escatimar en la refrigeración del procesador. Quieres que también el case esté lo suficientemente refrigerado si es que, por ejemplo, vas a usar la gráfica, o sea, en sí todos sus componentes que estén bastante bien, bastante refrigerados. ¿Cómo generalmente vas a utilizar una placa ATX? Eso quiere decir que mucha gente que necesita una PC para productividad no va a terminar eligiendo un case que sea muy pequeño. Sobre todo si quieres bastante almacenamiento, no vas a poder elegir una placa M o una placa ITX. Hay veces en que sí, de repente si tienes solo 2 puertos y pones 8 teras, 4 teras en uno, 4 teras en otro, y solo eres editor de video, entonces puedes fácilmente hacerte una PC más pequeña, pero la mayoría de personas que quieren, como les mencioné antes, más puertos USB, poner tarjetas para captura de video, todo ese tipo de cosas, necesitan una placa ATX para que tenga el espacio suficiente para todas esas conexiones. Ahora, la fuente. La fuente es otro componente. Acá tenemos una Cooler Master B1000, 1000 watts. Esta, si no me equivoco, es certificación platino, es una fuente bastante buena. La fuente es importante en prácticamente cualquier computadora. Y una de las razones, creo yo, porque es un poco más importante en una PC de productividad, es que tú quieres algo que sea confiable. Si tú estás usando tu PC para trabajo, no puedes costear que una PC te falle o que algún componente se dañe, tal vez porque elegiste una fuente muy barata. Tal vez si eres gamer, si usas tu PC para entretenimiento, puedes de alguna manera no perder dinero si es que pierdes el tiempo en ese tipo de cosas, o si es que tu fuente tuvo algún fallo, ¿no? Elegir una buena fuente es prácticamente básico en cualquier computadora, así que igual tienen que revisar cuánto es el consumo del procesador, revisar cuánto es el consumo de la gráfica, que es diferente del TDP, por si acaso no vayan a confundir consumo con TDP. Y más o menos suman unos 100 watts por el resto de los componentes. Así como yo lo hago, tampoco me trato de complicar y buscar 5 watts un ventilador, etcétera. No voy a hacer esa suma. Esa suma que les acabo de mencionar, procesador más gráfica más 100 watts,
debería ser 80% de la capacidad de la fuente. Ahora, la fuente es algo que yo recomiendo comprar de más y de calidad, porque yo soy de la idea que cuando vas mejorando tu computadora tú no quieres cambiar la menor cantidad de componentes posible. La fuente es algo que puede aguantar fácilmente 3 generaciones de computadoras, 3 cambios, ¿no? Todos estos componentes los vamos a utilizar para armar nuestra PC de edición. Ya teníamos una PC de edición, la gráfica por ejemplo ya estaba ahí. Simplemente vamos a cambiar para poder, antes tenía un procesador AMD, pero vamos a utilizar ese 13500 para poder sacarle provecho a QuickSync. Vamos a cambiar la plataforma a DDR5, 64 GB de DDR5. Nosotros trabajamos con contenido en 4K y Full HD. 4K es el recomendado para... 64 GB es el recomendado para 4K, perdón. Y vamos a usar un case que es el 4000 de Airflow blanco. Vamos a hacer el armado y vamos a medir varios benchmarks. Si ustedes quieren hacer el mismo benchmark en su computadora, vamos a dejar los enlaces en la descripción para que ustedes puedan medirlo. Ustedes van a ver el score de esta computadora, pueden sacar el score de la suya y ver la diferencia, ¿no? Muchas personas están trabajando con edición de video tal vez en unas computadoras y pueden decir como que no, mira, a mí me va bien, me sirve, etcétera, pero al ver esas cifras ustedes podrían ver más o menos la diferencia de rapidez o de rendimiento que tendrían cambiando ciertos componentes, ¿no? Ahora sí, vamos con el armado y los benchmarks. Algo que me estaba olvidando, y ese es un extra, aparte de los componentes, son los periféricos. Si ustedes están haciendo una PC para productividad, si ustedes son editores de video, no elijan un monitor de alta tasa de actualización. Esos son para gamers. Con 75 Hz o 60 Hz están bien porque ustedes no necesitan ese tipo de cosas. Los gamers son los que necesitan eso. Ustedes lo que necesitan es un monitor que tenga una gama alta de colores, que los píxeles pueden reproducir muchos colores. Eso se mide en el sRGB. Y otro detalle es que también el mouse no se compre un mouse gamer. El MX3S, este es el MX Master 3S, es de los mejores mouse para gente que se dedica a productividad. En realidad puedes configurarlo de 1000 maneras. Nosotros en edición de video lo usamos y es buenísimo. Y no puedo pensar en prácticamente ninguna otra aplicación para gente que trabaja que no se beneficiaría de este mouse. Obviamente este mouse es un poco costoso, no necesariamente tienen que empezar con esto, pero tampoco tienen que comprarse un mouse ligero como se compran los gamers. Pueden buscar un mouse que sea acorde a la aplicación que ustedes necesitan. Ahora sí, vamos con el armado.
Si quieren una computadora similar a la de este video o si quieren armarse una y no saben qué componentes elegir, recuerden contactarse con nosotros. Somos la mejor tienda de computación en Lima. Les dejamos la info en la descripción.